Comenzamos el segundo libro del relato de Sonnenschein. Recordemos que el primer volumen es Hora Marítima. Ahora empezamos Pro Patria, que continúa básicamente la gramática y el vocabulario desde donde terminó Hora Marítima. Entonces ya hemos estado practicando a leer directamente, sin análisis ni nada de eso, con la primera declinación, la segunda, la tercera, solo los sustantivos, también algunos tiempos de indicativo. Ahora Pro Patria empieza añadiendo los adjetivos de la tercera declinación. Capítulo primero, Mensis September, es decir, mes de septiembre. Aquí aparece September como adjetivo, por lo que propiamente sería algo así como mes septembrino. Entonces dice así: las calendas son hoy de septiembre. Entonces sería algo así como hoy son las calendas de septiembre, septembrinas. Primus mensis feriarum elapsus est. El primer mes de las vacaciones, de las fiestas, ha pasado. Y aquí tenemos una construcción que propiamente no se ha visto todavía, pero con las notas del vocabulario se conoce. El lapsus est ha pasado. Et scholae instant. Y literalmente sería y las escuelas, simplemente las clases, instant, es decir, están ahí, ¿no? Están ahí como al acecho. Nam ante finem mensis septembris apud magistrum meum ero. Pues antes del final del mes de septiembre, ero, estaré junto a, ante mi maestro. Et per ultimam partem feriarum necesse est libris 2 horas quotidie dare. Y por la última parte de las vacaciones es necesario dar cada día, cotidianamente, a los libros 2 horas. Es decir, aquí esto literalmente dice dar 2 horas cada día a los libros, es decir, dedicar 2 horas de leer los libros. En fin, a partir de ahora ya no voy a ir leyendo el texto latino, directamente voy traduciendo y comentando las cosillas que haya que comentar. Así lo manda, lo ordena mi tío. Así pues, por la mañana leo normalmente. Por su parte, mi tío, aquí no está el adjetivo, pero en español es lo normal ponerlo. Mi tío a mí me dio un libro de Tácito sobre la vida de Agrícola. Y ahora tenemos aquí la aposición que explica quién es este Agrícola, ¿no? Entonces Agrícola está en genitivo, Ducis Celebris está también en genitivo. Sobre la vida de Agrícola, un general célebre de los romanos. Y ahora habla de este libro, ¿no? Dice, insunt lo podemos directamente traducir como hay dentro, ¿no? Pero simplemente hay, dentro del libro se entiende, muchas cosas sobre nuestra antigua Britania. Recordemos que, el autor de este libro, este es Sonnenschein, era un señor británico que publicó este libro para niños británicos, etc. Entonces dice, la vida de Agrícola me deleita mucho. Sin embargo, en algunos lugares, no tenemos aquí, non nullis in locis, con lo que se llama anástrofe de la preposición, es decir, poner la preposición en medio, en lugar de lo que sería normal ponerlo al principio, ¿no? Lo normal habría sido in non nullis locis, pero lo pone en medio, ¿no? Entonces dice, en algunos lugares es difícil y oscura. Está hablando de la vida de Agrícola en el sentido de la obra, cómo está escrito. Es decir, que el texto de Tácito en algunos lugares es difícil de entender, es difícil de trabajar con ese texto y oscuro. Es decir, que el significado no es muy claro. Pero dice, pero con ánimo alacri, con ánimo dispuesto, leo porque mi tío explica las cosas difíciles y oscuras. Bueno, antes no lo he comentado, ¿no? Pero aquí en este multa insunt, ¿no?
Tenemos aquí en multa y en difficilia et obscura, tenemos los típicos adjetivos neutros plurales que van solos, van sin sustantivo y que eso por lo general en español lo traducimos como multa, muchas cosas. Difficilia sería cosas difíciles, obscura, cosas oscuras, etc. Et tabulis pictis, ¿no? Tabulis pictis sería algo así como dibujos, ¿no? Como dibujitos que se hacen con lápiz o con lo que sea, ¿no? Entonces dice, ilustra con dibujos de los edificios, de las armas, de las monedas, de las vías, de los caminos. Luego dice, donde algo en la vida de agrícola falta, ahí mi tío recita los capítulos de los Anales de Tácito o de la Historia Ánglica. Entonces tenemos aquí esta estructura correlativa, ¿no? De ubi, ibi. Allí donde algo, entonces no sé qué. Esto quizá en español quedaría algo más natural. Cada vez que no sé qué, entonces no sé cuánto. Pero literalmente, donde falta algo, allí mi tío recita no sé qué, para compensar. Luego dice, mis amigos Marco y Alejandro a veces están presentes mientras mi tío, ¿se entiende?, recita, pues a menudo nos visitan. Después del almuerzo, por lo general, paseamos o damus operam. Esta es una construcción que ya nos había salido en hora marítima, ¿no? Literalmente sería algo así como damos obra al juego pelotero. Literalmente sería así, ¿no? Es decir, que nos dedicamos a jugar a la pelota o nadamos en el mar. Ahora, en esta parte, introduce el pronombre o determinante is, ea, id. Dice Britannia liberata, es decir, Britannia liberada. Entonces vemos que ese primer capítulo ha sido un poco de introducción desde el presente del narrador. Ahora ya volvemos a la Britannia antigua, todavía de hecho a la Britannia prerromana. Dice, Gayo Julio César, después de que sus tropas, literalmente sus tropas pedestres y ecuestres, es decir, sus tropas de infantería y de caballería, entonces tenemos aquí copias en plural, tropas, transportó desde Britania hasta la Galia, porque recordemos que en hora marítima ya habíamos visto la primera invasión de Julio César. Entonces, pues Julio César había cruzado hacia Britania, ahora cuenta cómo se retira desde Britania y vuelve a la Galia. Entonces, después de transportar desde Britania a la Galia a sus tropas, Nil Amplius nada más pensó sobre los britanos. Aquí pensó en el sentido de que ya no se preocupó de los britanos, ya él siguió con sus cosas de la Galia, de Roma y todo eso, ya pasó de los britanos. Ab incolis litoris meridiani victoriam. Ahora tenemos aquí una construcción que puede ser un poco liosa al principio. Es decir, no tanto la construcción, sino simplemente sacarle el sentido. Porque dice, ab incolis litoris meridiani victoriam reportauerat. Es decir, se había llevado ab incolis litoris meridiani de los habitantes de la costa meridional la victoria. ¿Qué significa esto? Quedaría más claro traducirlo como obtuvo la victoria sobre los habitantes de la costa meridional. Luego dice, ad flumen Tamesam penetrauerat. Había penetrado hasta el río Támesis, había tomado al asalto la ciudad de Casibelono, caudillo britano. Luego usa aquí este verbo, ¿no? Venum dederat. Había vendido un gran número de cautivos, había vendido en servidumbre, es decir, los había vendido como esclavos y había ordenado un tributo a los britanos. Id ei satis erat. Entonces aquí tenemos esto que acaba de decir. Esto para él, para César, era suficiente. Es decir, que para César no había necesidad de hacer leña del árbol caído ni hacer mucho más
en Britania. Luego ya los romanos, bastante más adelante, volverán a Britania y ya será la época de la Britania romana hasta que se vaya abandonando la Britania también varios siglos después. Entonces dice, eso para César era suficiente. Sed Britanniam non reuera debellauerat, es decir, pero realmente reuera, pero realmente no había derrotado a Britania. No había derrotado en el sentido de no la había sometido totalmente, simplemente, bueno, había conseguido algunas conquistas, etcétera, algunas victorias más que conquistas, había conseguido tributos, no sé qué, pero ya está. Pero Britania seguía siendo básicamente independiente. Entonces realmente no había sometido a Britania ni la victoria de él, es decir, de César, ni la victoria de César había sido grande. Es decir, que no había sido una victoria del nivel de la victoria de la Galia. Ahora tenemos aquí esta construcción que aparece un poco demasiado temprano, ¿no? Dice, Tacitus eum non magnam victoriam reportavisse in capite tertio decimo vitae agricolae affirmat, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que se llama, aquí tenemos un infinitivo de perfecto dependiendo de un verbo de lengua. Entonces tenemos una oración de infinitivo dependiendo de un verbo de lengua. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Dice, Tácito afirma que él, y ahora el sujeto del infinitivo está en acusativo. Entonces, Tácito afirma que él, es decir, que César, no se había llevado una gran victoria, no había obtenido una gran victoria, y eso Tácito lo afirma in capite tertio decimo, ¿no? En el capítulo 13 de la vida de Agrícola. Y ahora cita, ¿no? Dice, el divino Julio mostró Britania a los romanos, pero no la sometió. Es decir, que Julio César fue el primero que llegó hasta Britania, el primer romano en llegar a Britania. Por eso dice que César mostró a los romanos Britania, porque hasta entonces los romanos no sabían prácticamente nada de Britania. Luego continúa. Por su parte, los varones britanos eran de ánimo fuerte, por tanto, no toleraban el tributo y la servidumbre. Y para los romanos, después de los tiempos de Gayo Julio César, bueno, aquí realmente tenemos una construcción de dativo posesivo, entonces lo vamos a traducir así. Y los romanos, entonces el dativo lo traducimos por sujeto. Y el verbo sum lo vamos a traducir por tener y el sujeto lo vamos a traducir por objeto directo. Entonces, y los romanos después del tiempo de los tiempos de Gayo Julio César tenían un largo olvido de Britania. Es decir, que después de Julio César, durante varios años, los romanos se habían olvidado ya de Britania. Pues, por muchos años, una guerra doméstica, una guerra interna, es decir, una guerra dentro de Roma, no con pueblos extranjeros, sino dentro de Roma, Vexavit, agobió la ciudad romana. Entonces, claro, si tienes guerra en la propia Roma, ¿qué te vas a preocupar de lo que pasa en Britania? Después de el fin de esta guerra, los romanos nombraron, entonces por lo general el verbo creare, en el sentido de nombrar a algo, es decir, nombrar un cargo a alguien, de otorgar un cargo a alguien, pues en español queda raro, en el español actual al menos, queda raro traducirlo por crear. Entonces, nombrar, después del fin de esta guerra, los romanos nombraron a Augusto príncipe, bueno, propiamente princeps, básicamente un eufemismo para no llamarse rey. Y ahora dice, ei, este ei se refiere a Augusto, ¿vale? Entonces, a él Britania no le era de preocupación, es decir, que a Augusto no le preocupaba a Britania tampoco. Entonces, pues no hizo nada respecto a Britania. Nec principes secundus et tertius, es decir, tampoco los príncipes segundo y tercero, es decir, Tiberio y Calígula,
Y vemos que aquí, por lo general, va a estar hablando siempre de lo que nosotros llamamos emperadores. En latín, por lo general, se va a llamar princeps, porque por lo general la palabra imperator se va a reservar todavía para su significado original, que no es emperador, es decir, el mandatario de un imperio, sino el general victorioso, el general que tiene el imperium, es decir, el general que tiene el poder, el mando sobre un ejército. Entonces, este príncipes lo podemos traducir como príncipe, pero bueno, yo creo que también se puede traducir como emperador porque es lo que se usa en español. Tampoco los emperadores segundo y tercero, Tiberio y Calígula, entraron a nuestra isla. Entonces recordemos una vez más que el narrador es británico, ¿no? Entonces por eso dice nuestra isla. Entonces entraron en nuestra isla y vemos aquí que el verbo entrar en latín no es entrar en, sino entrar más objeto directo. Aunque Calígula, y ahora tenemos aquí una construcción que es bastante avanzadita, ¿no? Entonces la comento. Dice, aunque Calígula pensó sobre ea intranda. Entonces tenemos aquí lo que se llama un gerundivo, ese intranda, que, bueno, simplemente traducimos como pensó sobre entrar en ella.